Bueno, pues muy buenas tardes, señoras y señores, muy buenas tardes, amigos y amigas que aquí están, en este lugar que va a intentar por todos los medios que esto sea una hora para la poesía, no de la poesía, sino para la poesía, que es mucho más que leer poemas o que escribir poemas. Es una actitud ante la vida, y esa actitud ante la vida que vamos a comenzar en unos minutos tiene que empezar agradeciendo, como no puede ser de otra manera, a la organización del festival, el que nos haya invitado a Casa de la India por insistir poéticamente en que puede haber un lugar en el que nos encontremos que se llama belleza y que llevan haciendo que eso sea posible desde hace ya muchos años. Y gracias además también, Guillermo, todo tu equipo, gracias además por haberme brindado este regalo, el regalo de estar esta tarde aquí con personas admiradas, queridas, y algunas que incluso no conociéndonos sabíamos que teníamos mucho que compartir. Voy a actuar de eso que se llama moderadora, que viene a ser más o menos darle un poco de sentido poético también a una conversación, sin más. Y como lo que nos gusta en esta hora poética es invocar a la musa, es decir, invocar la inspiración, es decir, encontrar un lugar en el que no hay ninguna frontera que nos separe, sino solo sentimientos y sensaciones que nos unen, vamos a comenzar así, si os parece. Hemos hecho un pacto que espero que ustedes compartan también, que es el de que nuestra palabra, además de explicar, sobre todo, convoque a la musa. Y eso significa que leamos poemas. Y vamos a empezar porque yo quiero que sean las personas que me acompañan quienes se presenten a ustedes, porque yo puedo decir quién es Tishani Doshi, quién es Antonio Colinas, quién es Nuria Barrios, y lo que pudiera decir seguramente lo encontrarían en otros lugares. Y a mí me gustaría que si invocamos a la musa y tenemos una hora poética, no se encuentre en otro lugar. Quiero decir que quien no esté hoy aquí con nosotros no va a tener lo que querríamos nosotros compartir con todas las personas que están acompañándonos. Esto es una hora poética, esto no es una conversación. Quiero que lo sepan. Y quiero darle las gracias encarecidamente a nuestros traductores y traductoras que han tenido la amabilidad de acercarse a mí antes de que empezáramos esta invocación, diciéndome si los poemas los iban a tener que traducir. Bueno, la poesía es un canto y los cantos, ustedes lo saben, aunque no se entienda la palabra, se entiende la melodía. Vamos a renunciar al entendimiento de las palabras cuando sea necesario y vamos a disfrutar de esa música que es un canto y que encanta, que se llama poesía. En el caso de Tishani voy a tener el honor de poder leer sus poemas en español cuando ella termine. El resto lo van a escuchar ustedes en español. Y de verdad, quienes no tengan la posibilidad de entender las palabras, que cierren los ojos y que escuchen, porque seguro que van a encontrarse con la melodía de esa hora poética. Vamos a comenzar. A mí me encantaría que empezáramos como corresponde, a un lugar como este y a un momento como este, que es presentándonos. Más allá, evidentemente, de lo que pudiéramos encontrar buscando en internet quiénes somos cada uno. También ha tenido la amabilidad la presentadora de decir algunos datos
de cada una de nosotras, de las personas que estamos aquí. Pero a mí me gustaría que fuerais vosotros, vosotras, si os parece oportuno, quienes os presentaseis en esta hora poética. Tisani. Hello, everyone. It's interesting listening to the two languages. There's a bit of a gap, and I think poetry also works like that. You need time for something to pass from the outside to become inside, and then it comes out as a poem again. I think I'll just start with a poem, and this is a poem called A Fable for the 21st Century. And it basically began from a sense of, oh, wait, maybe I need to not hear you repeat me. You keep talking in Spanish. I'll just talk. Okay. So it's a poem that has to do with unknowing and thinking about why we write poetry, because sometimes as a poet I feel like I wish I could do something else, something more concrete, something more life-saving in a concrete way. And what can my voice possibly have to say that is new? So this poem came out of that, and it really was unlocked by an aphorism by the philosopher E.M. Choran, who said, "Existing is plagiarism." So, existing is plagiarism. This is a fable for the 21st century. There is no end to unknowing. We read papers, wrap fish in yesterday's news, spread squares on the floor so puppy can pee on Putin's face. Even the mountains cannot say what killed the Sumerians all those years ago. And as such, you should know that blindness is historical, that nothing in this poem will make you thinner, richer, or smarter. Myself, I couldn't say how a light bulb worked, but if we threw you headfirst into the past, what would you say about the secrets of chlorophyll? How would you expound on the aggression of sea anemones, the battle of Placé, Boko Haram? Language is a peculiar destiny. Once, at the desert's edge, a circle of pilgrims spoke of wonder, their lives dark with mud and hose. They didn't know you could make perfume from rain, that human blood was more fattening than beer. But their fears were ripe and lucent, their clods of children plentiful, and God walked among them, knitting sweaters for injured chevaliers. Will you tell them how everything that's been said is worth saying again? How the body is helicoidal, spiriting on and on. How it is only ever through the will of nose, bronchiole, trachea, lung, that breath outpaces any sadness of tongue. Thank you. Maria will read the Spanish translation, which was made by Jorge Diego Sanchez, who teaches in Salamanca, so I'd love to hear it in Spanish. Esta es la poética y la presentación que Tishani quiere compartir con ustedes. Parte, como ha dicho, de una frase del filósofo rumano, francés, europeo, mundial, Émile Cioran, y el poema se titula Una fábula para el siglo XXI. No hay fin para la ignorancia. Leemos periódicos, envolvemos el pescado en noticias, ponemos páginas sobre el suelo para que nuestra mascota pueda hacer pis, sobre la cara de Putin. Incluso las montañas no pueden decir lo que hace años mató a quienes habitaban Sumeria.
deberías saber que la ceguera es histórica, que nada en este poema te dará delgadez, riqueza o inteligencia. Yo misma no podría decirte qué encendió la bombilla, pero si sumergiéramos tu cabeza en el pasado, ¿qué dirías sobre los secretos de la clorofila? ¿Cómo explicarías la violencia sobre las anémonas marinas, la batalla de Place y Boko Haram? El lenguaje es nuestro particular destino. Una vez, en el umbral del desierto, un círculo de peregrinos habló del concepto de maravilla, sus vidas cubiertas de barro y azadas. Desconocían que el perfume se podía hacer de lluvia, que la sangre humana engordaba más que la cerveza, pero sus miedos estaban maduros y lucían los terrones de su descendencia, eran abundantes y Dios caminaba entre ellos, tejiendo jerseys para caballeros heridos. ¿Les dirás que todo lo que ya ha sido dicho merece la pena ser dicho de nuevo? ¿Les has descrito la forma helicoidal del cuerpo que se ha revelado con coraje una y otra vez? ¿Le has relatado cómo es solo a través de la nariz, bronquiolo, tráquea, pulmón, que la respiración deja rezagada cualquier tristeza contenida en la lengua? Nuria. Hola, buenas tardes y bueno, no voy a extenderme en los agradecimientos ya que lo ha hecho Marife por todos nosotros, pero sí voy a citar a Namita Gokale y a Guillermo que nos ha traído hasta aquí. Voy a decir dos cosas sobre mi poética. Bueno, yo soy escritora, soy traductora, soy doctora en filosofía. Y si digo esto último es porque del gusto por la filosofía, de mi tiempo como estudiante de filosofía, me ha quedado la fascinación por el misterio y el acudir a los mitos y al folclore como vías para explorar el misterio a través del juego con las palabras, con el silencio. Para mí la poesía es una vía de iluminación, es realmente el género literario por excelencia, es el Big Bang del lenguaje, tiene una capacidad única, extraordinaria de ir a lo esencial y de allí evocar el universo. Yo en mi trabajo hay siempre, de alguna forma, utilizo siempre, tejo mitos, cuentos, juegos. Hay siempre una serie de temas, hablo de la identidad, de la falta de identidad, de la construcción de la identidad, del amor, del dolor como vía de exploración, de la muerte, de las mujeres que han pasado a la historia de una forma muy chata y mutilada. Y he elegido como poema para esta parte justo un poema de mi libro Nostalgia de Odiseo, que es una relectura de la figura de Penélope, que como bien sabréis ha pasado a la historia como un modelo de paciencia, de fidelidad. Y sin embargo, en todo este libro de poemas hay una reivindicación de una Penélope que nada tiene que ver, de una Penélope que vive aventuras tan vertiginosas, tan febriles, tan peligrosas como las de su marido Odiseo, pero a través de la imaginación. Una mujer que hace posible que Odiseo llegue a Ítaca, porque de su decisión de casarse o no casarse depende que Odiseo sea oficialmente declarado muerto. De una mujer que está permanentemente jugando entre la locura, la iluminación y la desesperación.
Y bueno, he elegido este poema que se llama Los pretendientes. Los pretendientes. Es imposible no tropezar con los pretendientes, sus voces, los cuerpos impacientes, el olor. Son muy jóvenes, la edad de su hijo, el tiempo de su espera. Todos desean acostarse con ella. En el cerco de esos ojos la mujer sorprende su imagen, una figura diminuta, trémula. Huye para no verse. Demasiado tarde. En la noche, cuando todos duermen, acaricia la tela. A ciegas, para que sus criadas no la sorprendan, borda una flor extraña, el tallo largo y sinuoso como un laberinto. Recorre en las tinieblas las hebras vegetales de su carne. La vida ondula y se endereza bajo su mano hasta encontrar la flor, la colina abombada de su cáliz, la seda de los pétalos abiertos. Penélope huele sus dedos hasta que llega el sueño. Gracias. El gran problema de escuchar poesía es que después cuesta volver otra vez a una lengua o a un lugar que no lo sea. Antonio. Bien, buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a la organización el que me hayan permitido estar aquí, en esta atmósfera, en este espacio en el que la naturaleza es evidente, ¿no? La naturaleza que en toda la tradición, la naturaleza bien entendida ha sido un gran tema, ¿no? para los poetas. ¿Por qué ha sido un gran tema? Pues tenemos que remontarnos al origen del mundo espíritu mediterráneo, aquella ladera del monte Licón donde el primer poeta, se dice europeo, Hesiodo, esperaba el don del canto, ¿no? Esta espera del don del canto pues ya nos lleva a esta palabra musa que ha aparecido en esta convocatoria y que yo a veces prefiero, o con frecuencia, decir que prefiero hablar de estado de ánimo, ¿no? Necesito de un estado de ánimo de cierta serenidad, contemplativo, para que, esperando ese primer verso, que también alguien decía desde un punto de vista tópico que nos regalan los dioses, ¿no? Pero al margen de esta grandilocuencia de esta frase, en mi caso concreto, pues tiene que llegar ese primer verso, es la manera cómo se desencadena en mí el poema, ¿no? Al respecto siempre recuerdo un viaje que hice en Leipzig a la tumba de Juan Sebastián Bach. Yo hacía mucho tiempo que no escribía y entonces cuando salía de la iglesia donde está enterrado Bach, pues me surgió un primer verso que luego dio lugar a otros versos y que da lugar al libro, ¿no? Así nace en mí el poema. Yo también, presentándome, debo decir, soy un poeta leonés, poeta de esta comunidad. Aquí están mis raíces también, que debemos entenderlas en su mejor sentido, ¿no? Quiero decir que la tierra, la presencia de la tierra del origen es fundamental para el poeta. Ya para los románticos, la tierra de origen y la infancia vivida en la tierra de origen es como una especie de fuente que no cesa de manar y de proporcionarle información al autor, ¿no? De una manera aparente o subterránea, siempre el tiempo de la infancia está presente, ¿no? Y por supuesto, ahí es donde se da también el don del canto, el don de los primeros poemas. Hay que entender bien que la naturaleza es la naturaleza que sobre todo contemplaron los románticos, es decir, una naturaleza universalizada, ¿no? Las raíces nuestras están aquí, pero el poeta tiene que proyectar esas raíces, ¿no? Proyectar esas raíces y hacer de ese espacio natural
un centro del mundo, ¿no? En la línea de que algunos filósofos, pensadores como Eliade o también en Portugal Torga, ¿no? Ellos decían que cualquier lugar puede ser centro del mundo si se contempla el mundo con ojos de piedad, ¿no? Si se contempla ese espacio local que queremos tanto, ¿no? Pero no exclusivamente con un sentido costumbrista o localista, sino siempre pensando que el ser humano habita un planeta, ¿no? Yo los 3 poemas que voy a leer hacen referencia a 3 tiempos en mi poética. También debo decir, a medida que avanzamos en años somos más escépticos hacia lo que es el poema, dejamos de teorizar, hemos escrito a lo largo de nuestro tiempo varias poéticas y a mí me gusta un poco descender ahora al tono, ¿no? de la división o de la definición de la poesía, para decir que para mí la poesía y ser poeta es simplemente una manera de ser y de estar en el mundo, ¿no? Quiere decir que eso no quiere decir que el poeta no sea una persona como los demás, ¿eh? Y el poeta testimonia desde lo más real hasta lo más, en fin, unido al misterio. Ya se ha hablado aquí también del misterio, ¿no? Que como decía Antonio Machado, el alma del poeta se orienta hacia el misterio. Así que, ya digo, mi visión de la poesía en estos momentos también es la de acercar el sentimiento al pensamiento, ¿no? La emoción a la reflexión, porque lo recordábamos el otro día en Madrid, hablando de Leopardi, ¿no? El camino del poeta a medida que avanzan años es un camino hacia el pensar la poesía. Eso lo vemos muy bien en poetas como Leopardi o como Hölderlin o como también en el mismo Machado. A medida que avanzamos en años el poema se va reduciendo y el poema también, en el poema hay, el poeta piensa también en el poema, además de sentir, ¿no? Pero no es aquel sentir exclusivo que vemos en los romances de Juan Ramón y que él mismo se arrepentía, ¿eh? A medida que su obra avanzaba hacia el pensamiento y hacia la lucidez. En ese espacio del origen puede haber unas ruinas. Las ruinas no es lo muerto, no lo perecedero. Las ruinas, para el que sabe contemplarlas, tenemos que verlas a la luz de lo que quizá Unamuno reconocía como intrahistoria, ¿no? Por la ruina ha pasado la historia, han pasado las guerras, las batallas, las sangres, los odios, han desaparecido quizá hasta los nombres propios que acompañaron a aquellas ruinas, y la ruina es un espacio para la meditación. En ese espacio, que no hemos estado alguna vez pues en Pompeya o en cualquier otro lugar con ruinas, lo que hacemos es callar, escuchar, contemplar, reflexionar. Y las ruinas de este poema son las de Pettabonium. Pettabonium es un lugar muy romanizado, cerca de donde yo nací, entre Zamora y León, y Pettabonium es el nombre romano de estas ruinas, que son las ruinas de 2 campamentos romanos. Pero regreso a estas ruinas, pues es regresar un poco al origen, ¿no? Dejadme dormir en estas laderas sobre las piedras del tiempo, las piedras de la sangre helada de mis antepasados, la piedra musgo, la piedra nieve, la piedra lobo. Que mis ojos se cierren en el ocaso salvaje de los palomares en ruinas y de los encinares de hierro. Solo quiero poner el oído en la piedra para escuchar el sonido de la montaña preñada de sueños seguros, el latido de la pasión de los antiguos, el murmullo de las colmenas sepultadas. Qué feliz ascensión por el sendero de las vasijas pisoteadas por los caballos, un siglo y otro siglo, y en la cima, bravo como un espino, el viento haciendo sonar el arpa de las rocas. Es como el aliento de un dios propagando armonía entre mis pestañas y las nubes.
Un águila planea lentamente en los límites. Se incendian las sierras de las peñas negras, mas no veo las llamas que crepitan aquí abajo, enterradas bajo el monte de los sueños aromados, bajo la viga de oro de los celtas, junto al curso del agua del olvido que jamás en vida podremos contemplar, pero que habrá de arrastrarnos tras el último suspiro. Cómo pesan los párpados con la música del tiempo, cómo se embriagan de adolescencia perdida las venas. Dejadme dormir en la ladera de los infinitos sacrificios, en donde arados y rebaños se han petrificado, en donde el frío ha hecho florecer cenizales y huesos, en donde las espadas han segado los labios del amor. Dejadme dormir sobre la música de la piedra del monte, pues ya solo soy un nogal junto a una fuente ferrosa, la vela que ilumina una bodega de mostos morados, un trigal maduro rodeado de fuego, una zarza que cruje de estrellas imposibles. Debería haber dicho que leer poesía es como asistir a un concierto, como habrán sentido ustedes ya, en el que hay distintos instrumentos que aparentemente tienen viajes distintos, técnicas distintas, pero que cuando se unen empiezan a concebir un espacio de armonía en el que incluso todo lo que es externo a eso desaparece. Y desaparece el ruido y nos quedamos solo con el sonido de las hojas, de los pájaros, de las palabras, que de pronto encantan. Son un canto, un encantamiento. La palabra poética, y ya lo hemos escuchado aquí en las tres personas que nos acompañan, la palabra poética es una invocación, es el gran milagro o el primero de los grandes milagros de la palabra humana, porque ya no solo está para comunicar de una manera objetiva, sino para que aquello que sentimos en la vida se convierta en un espacio compartido. Por eso hay que oír poesía en voz alta, como si fuera un concierto. Y yo querría ahora que esta segunda parte tuviera esa connotación. Vamos a hablar de esa invocación. Vamos a invocar a la musa. Y la primera que yo he anotado aquí que va a empezar la ceremonia es Nuria. Hay un hambre que pide ser calmada con la poesía. Es un hambre distinta, acuciante, que busca la verdad, la belleza, signifiquen lo que signifiquen la verdad y la belleza. Nos pidió Marifé, efectivamente, que habláramos de nuestro momento de invocar a las musas. Y yo pensé en la imagen que da título al libro que ahora voy a leer, que se llama La luz de la dinamo. Ahora las bicicletas son muy modernas, son eléctricas, pero las bicicletas de mi época tenían una batería que se llamaba dinamo, que estaba en la rueda trasera y que al dar pedales, por el roce de esa batería con el neumático, producía electricidad, pero era una luz muy especial, era una luz temblorosa que combinaba muy bien la luz y las sombras y de alguna forma proyectaba una imagen del mundo cuando pedaleabas por la noche, una imagen del mundo que yo siento muy cercana, que se sume, un mundo que se sumía y salía de la oscuridad. En este libro de La luz de la dinamo, si antes en el anterior jugaba con los mitos, en este juego con
con los juegos y las canciones infantiles. Vuelvo a la infancia, pero de una forma distinta. Le doy una vuelta a las canciones y los juegos para hablar de la inocencia y de su pérdida, de la felicidad y la desgracia. Y hay, por lo menos yo intenté dar a los poemas el eco de las canciones, una especie de cantinela que creara un mundo circular. Como mis poemas son breves, voy a leer dos. El primero se llama En la barca va el barquero y a ver qué está por acá. Aquí. Y en este, como es un juego con una canción, pues canto un poco, no mucho, que nadie se asuste, canto un poco y leo un mucho. En la barca va el barquero por el río del olvido. El agua mece su red. En la red flota una niña. Sus dedos, pétalos grises. Los pulmones, lotos negros. Acunada por la lenta corriente, duerme. ¡Barquero!, gritamos desde la orilla. Ella no es bonita ni lo quiere ser. Tome usted los cuartos y a pasarlo bien. Tendida en el espejo moteado del río, ella solo escucha un arrullo desconocido, sin saber que es su propio corazón. De su boca entreabierta se desliza una hebra, un segmento tembloroso de su ser. Las niñas bonitas se echan a perder. Coronado de amapolas, el barquero pellizca el botón rosado de los senos. Una espina atraviesa el sueño. Los ojos de la niña se abren, igual que los párpados de una muñeca. Como soy tan fea, yo le pagaré. Y ahora voy a leer un poema que se llama Veo, veo, que está basada en el juego de Veo, veo. A ver, acá. Veo, veo. Volvíamos en coche de Turégano, la piel caliente por el vino, de un vivo rubí, pura alegría de transustanciación inversa. Los niños jugaban a Veo, veo. El aire se llenó de copos de nieve, flotaban tras los cristales, péndulos de otro tiempo fuera del tiempo. Veo, veo. El coche avanzaba despacio dentro del paisaje, como en una bola de cristal. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Las señales de tráfico habían desaparecido. En blanco los carteles azules con nuestro destino. Blanco el lomo pardo de las vacas. También el sonido. Sábanas de nieve los cubrían, igual que muebles en el hogar vacío. Veo, veo. ¿Qué ves? Los niños veían radio, gafas, espejos, también vaho. Yo veía a Gretel, blanca, muy blanca, tumbada sobre el silencio. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita H-T. Son dos palabras, aclaró mi hijo. Una empieza por H y la otra por T. La nieve se deslizó por la señal, redonda y blanca como una hostia. Al tocar el suelo, silenciosamente, estalló. Un poco más adelante se desprendió otra hostia, y otra, y otra. Los conductores miraban asombrados el pausado mecanismo de comuniones y explosiones silenciosas en el blanco mundo. «Una pista», gritó uno de los niños. Tras los cristales, el blanco, blanco vacío. «Hay muchas dentro del coche». «Otra pista», dijo una niña. «Todos tenemos HT». Los copos caían lánguidamente como pálidos coágulos. «¿Os rendís?» «Sí». «¿Os rendís todos?» «Sí». Huellas tactilares. Pensé en el tacto frío de Gretel. «Eso no vale», dijo alguno. «Es huellas dactilares». Una mortaja cubría la tierra.
no había caminos, ni huellas. Un poco más adelante cayó otra hostia, apareció la señal roja, su cifra negra, sobre el sucio fondo blanco. Gracias. Nos están diciendo que nos quedan 15 minutos. Antonio, es tu momento. Y luego, si os parece, en lugar de presentar, vamos a leer un poema. Y cerramos. Antonio, invoca a la musa. Bueno, pues no tengo por menos que invocarla junto a las orillas del Mediterráneo. Mis raíces están aquí, mi origen está en esta tierra, pero yo he ido no donde he querido, sino donde la vida me ha llevado y me llevó también a orillas del Mediterráneo, a ese mar donde todo empezó, donde están las raíces también, pero las de nuestra cultura, y toda esa serie de poetas que con su claridad, con ese pensar y sentir la poesía, pues nos han iluminado, ¿no? Ya desde Homero, los grecolatinos, los Virgilio, Dante, Paul Valéry, en fin, Quasimodo, un poeta que he traducido muchos, Seferis. Por tanto, ha habido una tradición que han sido como faros que nos han ayudado a sentir y a pensar a través de la poesía. De la misma manera que en las ruinas pensábamos por encima de los nombres propios, aquí junto al Mediterráneo lo que nos llegan sobre todo son los símbolos. Quiero decir, es un espacio en el que tampoco hay nombres propios, tampoco hay hechos, pero se da ese lugar donde hacemos la invocación, y esperamos la voz del canto, y lo hacemos a través de los símbolos, ¿no? En la vida los símbolos son muy importantes. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, hay problemas, hay muertes, hay sacrificios. ¿Qué hacemos? Pues nos remitimos al símbolo, ¿no? El símbolo que, como decía nuestra querida María Zambrano, desvela el lenguaje de los misterios. Y junto a ese mar lo que hay es símbolos como el mismo mar. Quien situado frente al mismo mar no siente una libertad plena, ¿no? El mismo mar, la luz que es la luz física, fogosa, pero también es la luz del conocimiento, la fuente, la nave, el náufrago y un ser vivo, quizá la amada o el amado, un ser querido, que pone el humanismo y pone el humanismo en esa situación plenamente natural. En el poema que voy a leer ahora se titula Fe, fe de vida. Es un poema que nace también del contemplar, pero precisamente a través de los símbolos. Verán que en el poema lo que hay es una sucesión de símbolos. Esperar junto a este mar en el que nacieron las ideas, sin ninguna idea, y así tenerlas todas. Ser solo la brisa en la copa del pino grande, el aroma del azahar, la noche de las orquídeas en las calas olvidadas. Solo permanecer viendo el ave que pasa y que no regresa. Quedar esperando a que el cielo amarillo arda y se limpie con los relámpagos que llegarán saltando de una isla a otra isla. O contemplar la nube blanca que, no siendo nada, parece ser feliz. Quedar flotando y discurriendo de aquí para allá sobre las olas que pasan como un remo perdido. O seguir como los delfines la dirección de un tiempo sentenciado. Ser como la hora de las barcas en las noches de enero que se adormecen entre narcisos y faros. Dejadme no con la luz del conocimiento que nació y se alzó de este mar, sino simplemente con la luz de este mar, o con sus muchas luces, las de oro encendido y las de frío verdor, o con la luz
de todos los azules. Pero sobre todo, dejadme con la luz blanca, que es la que abrasa y derrota a los hombres heridos, a los días tensos, a las ideas como cuchillos. Ser como olivo o estanque, que alguien me tenga en su mano como un puñado de sal o de luz. Cerrar los ojos en el silencio del aroma para que el corazón al fin pueda ver. Cerrar los ojos para que el amor crezca en mí. Dejadme compartiendo el silencio y la soledad de los porches, la hospitalidad de las puertas abiertas. Dejadme con el plenilunio de los ruiseñores de junio que guardan el temblor del agua en las últimas fuentes. Dejadme con la libertad que se pierde en los labios de una mujer. Tisani, tu invocación. No. The second one. So I think I'll just read the poem, but I'll just say one line about it in the sense of I was thinking about the muse, and I don't know what I think about the muse, but for me, I know that poetry began really in a kind of self-pitying wallowing of unbearability of what it means to be in the world, and so how to bear beauty and horror. And I think that's part of the task of a poem, is to be able to contain and hold those dualities. And so I write about a lot from a place of thinking about how poetry can be transformative, how the act of interacting with a poem or a piece of art can change not only the poem and the reader of the poem, but maybe even reality itself. And so this poem is called The Art of Losing, and it's inspired by the American poet Elizabeth Bishop, who had a beautiful villanelle called One Art, and it goes, "The art of losing isn't hard to master. So many things seem intent to be lost, that their loss is no disaster." So this is inspired by that poem, The Art of Losing. It begins with the death of the childhood pet, the dog who refuses to eat for days, the bird or fish found sideways dead, and you think the hole in the universe caused by the emission of your grief is so deep it will never be rectified. But it's only the start of an endless litany of betrayals, the cruelty of school, your first bastard boyfriend, the neighbor's son going slowly mad. You catch hold of losing and suddenly it's everywhere, the beggars in the street, the ravage of a distant war in your sleep. And when grandfather hobbles up to the commode to relieve himself like a girl without bothering to shut the door, you begin to realize what it means to exist in the world without. People around you grow old and die, and it's explained as a kind of going away to God or rot or to return as an ant, depending on the spiritual way you were raised. And once again, you're expected to be calm about the fact that you'll never see the dead again, never hear them enter a room or leave it, never have them touch the soft parting of your hair. Let it be, your parents advise, it's nothing. Wait till your favorite aunt keels over in a shopping mall, or the only boy you love drives off a cliff to survive but never to walk again. That'll really do you in, make you want to slit your wrists in a metaphorical way, of course, because you're strong and know that life is about surviving these things. And almost all of it would be bearable if it would just end at this. But one day your parents will sneak into the garden to stand under the stars and fade like the lawn into a mossy kind of gray. And you must let them, not just that, you must let them pass into that wilderness and understand that soon
you'll be called aside to put away your paper wings, to fall into that same oblivion with nothing, as if it were nothing. El arte de perder comienza con la muerte de la mascota de tu infancia. El perro que no quiere comer durante días, el pájaro o pez que aparece panza arriba muerto. Y piensas en ese agujero en el universo que aparece por las emisiones de ese dolor que se encarna profundo y nunca desaparece. Este es solo el principio de una letanía interminable de traiciones. La crueldad en el colegio, el cabrón de tu primer novio, el hijo de tu vecino que poco a poco se vuelve loco. Te acostumbras a perder y de repente está en cada rincón, en los vagabundos de la calle, en la brutalidad de esa guerra que se batalla lejos, que aparece mientras duermes. Y entonces el abuelo renquea hasta la tapa del inodoro para aliviarse como si fuera una niña que no cierra la puerta. Y entonces te empiezas a dar cuenta de lo que significa existir en un mundo sin hacerlo. La gente a tu alrededor comienza a envejecer y morir, y se explica como si fuera un viaje hacia Dios, o la putrefacción o el regreso como hormiga, dependiendo del camino espiritual en el que te educaron, y otra vez se espera que mantengas la calma ante la posibilidad de que nunca más verás de nuevo a los muertos, de que nunca los escucharás entrar en la habitación o abandonarla, de que nunca sentirás cómo acarician cuando te marchas el final de tu cabello. Deja que ocurra. Permite el consejo de tus padres. No importa. Espera hasta que tu hormiga favorita desfallezca en cualquier centro comercial, o espera hasta que el único chico al que realmente quisiste se despeñe por el acantilado para sobrevivir, a pesar de que no caminará más. Eso será lo que de verdad te permita pertenecer, querer contarte las venas de tus muñecas, en sentido metafórico, claro, porque eres fuerte y sabes que vivir no es más que sobrevivir a todo eso. Y quizás todo esto pueda ser soportado si se acaba aquí. Pero cualquier día tus padres entrarán silenciosamente en el jardín para mirar las estrellas y se marchitarán como el césped en tonos gris mugriento, y tienes que permitírselo. Y no solo eso, tienes que dejar que marchen hacia esa jungla para que comprendan que pronto te llamarán a su lado para que sacrifiques tus alas de papel y caigas en ese mismo olvido con nada, como si fueras nada. En una hermosa tarde de junio, en Valladolid, en un festival que tiene como meta, como responsabilidad, unir territorios geográficamente quizá lejanos, pero siempre cercanos en el corazón, tenemos que acabar, porque me están diciendo que estamos ya fuera de tiempo. Pero no quisiera ser yo la que termina, sino que me gustaría que dejaseis eso que decimos siempre, deberes en el mejor de los sentidos vinculados a la poesía. Esa frase que es la que regaláis. Empezamos, Antonio. Bueno, una frase, yo iba a leer un poema que escribí en la India, pero no tenemos tiempo, el tiempo, el Corel Zenón, que decía Valéry. Una frase
Bueno, a veces oímos expresiones tópicas, ¿no? Que son malos tiempos para la lírica, que la poesía no se vende, en fin. El mundo tiene poesía desde muchos siglos antes de Cristo, ¿no? Desde varios siglos antes de Cristo. Y el día que en el mundo no existiese la poesía, pues el ser humano habría dejado de ser humano. Por tanto, yo tendría esta frase para la pervivencia de la poesía, ¿no? La poesía es eterna como es eterna el hombre hasta que el hombre no se destruya, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Antonio, así que larga vida al largo aliento sonoro de la poesía. Sorry, I missed what a phrase about borders, poetry. A message. Well, I think we think that we don't need poetry, but we all do need poetry. And the beautiful thing about poetry is that we can choose our lineage and our ancestry of the poet gods that we follow, regardless of our boundaries of our language. And so we choose our poets and we carry them with us. Yeah. Seguimos con este mismo tono hasta que termine este festival. Muchísimas gracias.